Sin embargo, una cosa es la exhortación y otra cosa es poner en práctica lo que se nos presenta en esta exhortación. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hermanas, em, y esto es algo que nosotros debemos tener claro, es que nosotros no nacemos con esto, sino que, como dice el versículo, es algo que va a producir la prueba. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿cómo enfrento de una manera piadosa las aflicciones? Y el ingrediente vital, el ingrediente principal em, en este asunto es la sabiduría. Según lo que estamos estudiando en Santiago, todos nosotros necesitamos sabiduría. Yo necesito sabiduría para hablar aquí, usted necesita sabiduría para tratar con su esposo, con sus hijos, yo como hermana, con nuestra familia, con nuestros vecinos. ¿A poco? Para todos los asuntos necesitamos sabiduría. Dice Santiago que necesitamos sabiduría para enfrentar las pruebas y las aflicciones de una manera piadosa. Sí, nosotros podemos memorizar, podemos meditar estos versículos en un devocional, pero de repente viene la prueba. Ay, como que se me olvida el versículo. Y entonces ese versículo que nosotros compartimos con las demás personas cuando ellos están pasando en la tribulación, pero como que se me olvida, ¿no? En el momento de la aflicción. Y ese pasaje que nosotros hemos rumiado tanto, entonces ya no lo vemos con la misma claridad. Es como si viniera un eclipse y se interpusiera entre nosotros y Dios. Y de repente nosotros no vemos a Dios. Pero eso no significa que Dios no está ahí. Hay algo que que se está interponiendo entre nosotros y el Señor. Los eclipses no destruyen nada. Eso tenemos que dar claro. Los eclipses no hacen desaparecer nuestro sol, que es el Señor. Sencillamente hay un objeto que se ha interpuesto entre Él y nosotros. Entonces, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué me siento así? Eso es lo que Santiago quiere que nosotros podamos estudiar. Él quiere que nosotros recordemos qué es lo que está ocurriendo, cómo es que funciona este asunto, para que cada una de nosotras en su momento sepa hacer lo correcto. Y aquí, hermanas, quiero que se aprenda en esta cadena de 3 eslabones, qué es lo que vamos a ir viendo en este estudio. Sabiduría, oración y fe. Son 3 palabras que resumen prácticamente a estos versículos que este versículo del pasaje clave principal de este estudio. En Santiago, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Sabiduría, oración y fe. Vamos a ver el primer eslabón, sabiduría. A ver, hermanas, ¿cómo somos nosotras cuando viene la aflicción? Decimos, Dios, sácame de aquí. O decimos, Señor, dame sabiduría. Pero es malo decir, Dios, sácame de aquí. Bueno, si solamente la dejamos en esa parte, sí, podemos llegar a pecar. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros pidamos sabiduría, porque lo tenemos libre, es libre acceso. Tenemos que aprender a vernos a nosotras mismas y ver nuestros problemas a través de los ojos de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema cuando empezamos a sentir que se va aumentando la temperatura en ese horno de la prueba? Bueno, lo que pasa es que nos hacemos más sensibles al calor del momento y muy insensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor, incluso de lo que está padeciendo nuestro hermano. No, 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 hermana, yo estoy pasando algo peor que usted no está pasando nada, nada, no, 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 no. Prevalece el yo, nada más mi dolor Ujú. La sabiduría del Señor
¿ok? Esto lo encontramos muchas veces en la Biblia. Sin embargo, los filósofos griegos, ellos pensaban que ellos tenían la verdadera sabiduría, pero nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor, en muchos libros de la Biblia, como Job, Salmos, Proverbios, que vamos a estar viendo algunos pasajes en los que describe que Dios es el centro de la sabiduría, Dios es la fuente de la sabiduría. Y uno de esos versículos, Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y esto nos enseña que no podemos ser sabios si sacamos a Dios y nos olvidamos del panorama. Santiago 3, del 13 al 18, también nos manifiesta esto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Nos habla de que hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría mundana y la sabiduría celestial. La sabiduría que nosotros buscamos y que debemos procurar es la de Dios. Y esa sabiduría desde el punto de vista divino es una virtud orientada a la práctica. O sea que no es una sabiduría que alguien obtiene por llevar años estudiando, leyendo libros o con la experiencia. No, 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 no. No se obtiene de esa forma. El poseedor de este tipo de sabiduría, que es la que da el Señor, que nos enseña en su palabra, es una sabiduría que afecta toda la vida. La sabiduría de Dios es algo personal, es una sabiduría espiritual, es familiar, es social, es laboral, en fin, abarca todas las facetas de nuestra vida. Bien, pero ¿qué pasa cuando llega la aflicción? Un cristiano puede llegarse a sentirse perdido, desorientado en medio de su dolor, pero es la sabiduría de Dios la que puede permitirnos mantenernos firmes. Nuestra falta de sabiduría se hace evidente cuando pasamos por diferentes tribulaciones. Dios expone ahí muchas de nuestras faltas. No sabemos manejar ni manejarnos en la situación. Y es por eso que muchas veces complicamos el problema. Y quiero contarles, hermanas, hace aproximadamente 2 años que estuve practicando neurocirugía a rotar en el Santo Tomás una semana. Mi papá fue conmigo, él me llevaba y me buscaba todos los días. Y pasa que ese tiempo su celular se había dañado, así que estábamos incomunicados. Como allá, no sé por qué, pero se salía temprano. Mi papá, él se iba a caminar y bueno, esperaba que yo saliera. Sin embargo, el penúltimo día, un jueves, ese día estaba de cumpleaños un compañero. Y cuando salí, busqué a mi papá en el estacionamiento y le dije esto, pues que queríamos cantarle el cumpleaños a mi compañero y que íbamos a almorzar. Entonces, pero que nosotros pues le íbamos a llevar un dulce sorpresa. Bueno, mi papá nos dijo que, bueno, cerca, como él había caminado esa área por ahí, esto había encontrado una panadería. Bueno, fuimos los tres, fui con una compañera, y bueno, mi papá dije, voy a ir a otra panadería por si acaso, ¿no? Si hay. Y bueno, nosotras entramos y no había dulce. Bueno, tuvimos que esperar, tuve que esperar a mi papá, pasó 1 hora y nada que llegaba mi papá.
Y bueno, dice mi compañera, bueno, si quiere esto, yo voy acá a un súper que está cerca de donde yo me estoy quedando y esto, de ahí nos encontramos pues de nuevo en el estacionamiento. Ya yo me estaba empezando a preocupar, ¿no? Porque ya habían pasado una hora. Me fui para el estacionamiento, para ver si mi papá estaba allá o qué había pasado, y no estaba. Me empecé a preocupar. Llegó mi compañera, o sea, como una hora después, llegó y mi papá nada que aparecía. Me empecé a preocupar más y pues como ya había pasado bastante tiempo y mis compañeros no estaban esperando, entonces yo les avisé que nosotros no íbamos a poder llegar porque mi papá no aparecía ahí. Y para consuelo, una compañera me dice, oye, ¿por qué no te pasas a urgencia? Por si acaso si estás por ahí. Ay, se fue aumentando la preocupación en mí. Y bueno, de ahí llamo a mi tío, que era donde nos estábamos quedando, para avisarle porque mi papá no aparecía y yo no tenía cómo comunicarme con él. Y resulta que esto, bueno, tengo problemas acá con la computadora. Bueno, resulta que esto, mi papá nada que aparecía y viene mi tío para consuelo también y me dice, bueno, quien quita y mañana aparece en el periódico, hombre desaparecido. Ay, hermana, yo me puse a llorar porque yo de la desesperación no sabía nada de mi papá, ya habían pasado 2 horas y nada que aparecía. Y que bueno, le dieron un tucazo por ahí por medio del camino. Y yo me puse a llorar y mi compañera ahí tratando de consolarme. Y de repente viene mi compañera y me dice, Zanet, ¿te sabes alguna oración para orar por pedir por tu papá? Y eso se fue como un trancazo, una cachetada, una patada, todo a la vez, como si me hubieran tirado de un acantilado. Porque si yo era creyente, si yo supone que soy hija del Señor, ¿qué pasó con mi fe? ¿Por qué no me puse a orar apenas pues vi la situación que se iba empeorando, ¿no? Bueno, para no alargarle, mi papá apareció unas horas después y resulta que como él se había ido a caminar, no había calentado bien y se acalambró por medio camino y tuvo que esperar. Y bueno, hermanas, ay, tengo problemas acá con la computadora. Y bueno, eso fue lo que me pasó. Y bueno, esto, hermanas, también me lleva a pensar que, o sea, no solamente en la tribulación el Señor expone nuestra falta, sino que también esto me hace ver que el hecho de que yo tenga una presión en la vida, eso no me excusa delante de Dios ni delante de los hombres para caer encima de mi ira y aplastar a los demás. No me sirve de excusa. El pecado nunca debe ser excusado. Y hermanas, si me permiten un momentito para ingresar nuevamente desde la computadora. Y disculpen, pero sí, hermana, es una de mis vivencias. Y también me lleva a preguntarme qué pasaría si Dios nos concediera un poco de su sabiduría. Nos sentiríamos más tranquilos y confiados en que el Señor tiene el control, descansamos en su soberanía. Y confiamos en que nosotros no estamos en manos del destino, no estamos en manos del azar, ni de la suerte, sino que estamos en las manos del Señor, en las mejores manos. También, ¿qué pasaría si Dios nos concediera un poco de su sabiduría? Mientras más luz nos dé, más paciencia tendremos para soportar la aflicción. Y esto, si el Señor también nos da su sabiduría, entonces eso nos lleva
a entender mejor la situación y a recordar que el Señor nunca, nunca de los nunca nos va a abandonar. Y es evidente, hermanas, con estos pasajes que el Señor quiere que el Señor está altamente interesado en que, nosotras seamos más sabias. Ujú. Proverbios del capítulo 1 al capítulo 9 es estos capítulos nos hacen como una publicidad para convencernos de la excelencia que es la sabiduría. Y les invito a que busquen en Proverbios 2 del 6 al 17. Proverbios capítulo 2, versículos del 6 al 17. Dice así: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la muerte extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y este pasaje nos habla de que muchas veces podemos llegar a ser manejados por nuestra insensatez, por nuestra necedad. ¿Y qué hace la sabiduría? Nos ordena la vida, la endereza, marca la senda por donde debemos ir. Y Dios, ¿qué está aconsejando aquí? Dios nos está aconsejando de una manera en que nosotros podamos hacer el bien, para hacernos bien a nosotras mismas. Continuamos, hermanas, en Proverbios 3, del 13 al 15. Proverbios 3, del 13 al 15. Dice así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Y hermanas, Dios dice, los beneficios que da la sabiduría son mejores que todos los beneficios juntos que puede dar el dinero. El mundo anda detrás del dinero. ¿Por qué se arman las guerras? Por la economía, por estas actividades económicas. Y el mundo dice, lo importante es el dinero. Dios dice, lo importante es la sabiduría. Proverbios 8, 9 al 11 dice, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a las que han hallado sabiduría. Recibid mi esperanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear. No es de compararse con ella. Proverbios 9 del 1 al 6 dice,
La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Y el Señor nos dice, ¿qué nos dice? Él nos dice, ustedes no saben lo que es la vida. Todo lo demás es insensatez. Dios quiere, ¿qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas? Dios quiere que nosotras seamos más sabias en la manera en que nos conducimos, en la manera como tratamos a nuestra, cómo nos conducimos, cómo, con nuestro cuerpo, con nuestras reacciones, con nuestras emociones. Dios quiere que tengamos principios sólidos en cómo debemos tratar con nuestra familia, con el vecino, con los amigos. Dios quiere que seamos más sabios laboralmente. Y también quiero compartir, hermana, bueno, siempre esto que puedo, comparto esto con los jóvenes como orientación para que no hagan como yo. Y recuerdo ese tiempo en la universidad, primer año, tranquila, una que otra materia difícil, pero eran materias básicas, así que normal, tranquila. Cuando vino segundo año, la cosa se apretó. Y poco a poco se iba apretando más la universidad y entonces se iba aflojando mi relación con el Señor. Primero, las excusas para faltar los domingos, los cultos de oración, los grupos de jóvenes, era porque, bueno, tenía parcial, tenía semestral, tenía que ponerme a estudiar. Pero luego a esas excusas se vinieron añadiendo las tareas. Yo estaba en el grupo de música de la iglesia y también me salí porque no tenía tiempo para el Señor, pero sí tenía tiempo y tenía que esforzarme para estudiar. Pero el Señor, y gloria a Dios por eso, el Señor confrontó mi vida y lo hizo de una manera similar, semejante a lo que hizo con Job. El Señor, en el sentido de una serie de preguntas, el Señor me pregunta, Sanet, ¿en realidad es esta carrera lo que tú querías estudiar? Sí, Señor. Todo lo que a mí me gusta. Desde quinto grado es lo que anhelo. Sanet, ¿con qué objetivo tú querías estudiar medicina? Señor, yo quiero servirte. Y hermanas, el estrés que yo llevaba hizo que mi relación con mis padres también tuviera muchos choques y decías cosas bajo el estrés que no quería decir. Hería con mis palabras a mis padres. Y el Señor me pregunta, ¿cuál era el objetivo que con estudiar esto? Porque yo quiero servirte, Señor. Y esa es la forma en que quieres servir. Tener una vida amargada, estar llena de ira, dejar de servirme. ¿Es eso? ¿Es esa manera en la que quieres tú con esa profesión servirme? No sé. Entonces, el Señor, al igual que hoy me está diciendo, y en ese tiempo el Señor me dijo que Él me estaba dando todos estos consejos para que me fuera bien. A partir de ese momento, mi vida cambió. Y como hemos dicho las hermanas, la hermana, mi mamá y la hermana Magali, ahora puedo ver. Salmos 73, 2 al 3, y vamos a ver la vida de Asaf. En cuanto a mí,
Dice el versículo 2 del capítulo 73, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hasta estaba viendo que los impíos estaban prosperando y él estaba pasando, él que servía al Señor estaba pasando por un pocotón de aflicciones. Sin embargo, él al final, en ese mismo capítulo, en el versículo 28, él pudo ver cuál era el fin de los impíos. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, volvemos. ¿Qué pasa en ese momento de aflicción? Lo que hacemos es quejarnos y si estamos en esa área, créame que somos más fácil a conducirnos a pecar. Y no es por un acto de insensatez, sino por falta de sabiduría. Y la sabiduría es lo que nos mantiene frenados. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Job, otro personaje, otro gran personaje. A él también, la sabiduría lo frenó, incluso cuando su esposa lo incitaba a hacer lo indebido. Pero también recordemos que luego Job titubeó, se tambaleó y Dios tuvo que decirle, Job, amárrate los pantalones que te voy a hacer una serie de preguntas. Dice Job 42:4, nos cuenta lo que él pudo ver. Dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Tú me enseñarás. Señor, enséñame porque yo no tengo sabiduría. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Yo no sé, Señor, yo no sé manejar mi vida, yo no sé manejar este problema, yo no sé manejar esta enfermedad. Por eso te pido que me des sabiduría. Job 28 del 12 al 22 dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No se puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? Y el versículo 23 de este mismo capítulo nos responde, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. ¿Dónde está la sabiduría? Está en Dios, en la fuente de la verdadera sabiduría. Santiago capítulo, regresamos al versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Y aquí nos encontramos en el segundo eslabón, la oración. Santiago nos recuerda que todos necesitamos sabiduría y el método de encontrar la sabiduría no es nada semejante a las aventuras de Indiana Jones, en el que tiene que pasar por un pocotón de obstáculos mortales para poder obtener el tesoro o lo que sea que está buscando o a quién va a rescatar. Así no trabaja el Señor, sino que el Señor nos dice en este versículo que podemos encontrarla en oración. Y esta sabiduría no se aprende escalando el Himalaya o leyendo un pocotón de libros o yendo donde personas expertas que están más graduadas que un termómetro
y que tienen mucha experiencia sobre el área, supuestamente. No, el Señor nos dice que esta sabiduría se aprende de rodillas. Dice un francés, que no sé pronunciar el nombre, pero dice así: el deseo de aparentar ser sabios a menudo nos impide llegar a serlo. Entonces, volvemos al punto de la aflicción. ¿Qué hacemos durante la aflicción? Decimos, no, aquí lo que está pasando es esto y esto. O decimos, como Simon y yo cuando estamos barriendo los cuartos, estamos limpiando la casa y están los perros dentro y mi mamá nos dice que tenemos que sacarlos. Y nosotros decimos, me niego a aceptar esta enfermedad, me niego a comprender que tengo esta enfermedad, me niego a aceptar esto del Señor. O lo que hacemos es humillarnos al Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanas? ¿Qué? La humildad es reconocer, aquí el Señor quiere que nosotros reconozcamos que nosotros no somos sabios, que Dios es el único sabio y que necesitamos a Dios. No esperemos a que el Señor nos pregunte, ve, ¿y por qué dejaste que el problema llegara a la situación en la que estás y no viniste antes a mí? ¿Por qué? Y parte de esa razón es que nosotros pensábamos cuál era la solución. Pensaba que yo podía resolver las cosas sin la ayuda de Dios, pero no es así. La sabiduría es un don sobrenatural y es Dios quien la da. Y el que la tiene de parte de Dios, y el que no la tiene que pedírsela. Mateo 7, del 7 al 11 dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios, el Señor nos está diciendo, tú no tienes porque tú no me has pedido. Y esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué petición es prioritaria cuando nos encontremos en las pruebas, cuando nos encontremos en las aflicciones? ¿Cuál es la petición que vamos a pedir de ahora en adelante? Por sabiduría, hermanos, por sabiduría. Y un gran ejemplo de esto es Salomón, la vida de Salomón. Él pudo cuando el Señor le dijo, pide lo que quieras, él pudo haber dicho, este pueblo, qué pocotón de gente. Y esta gente me va a pedir que si comida, que si dinero, ¿yo dónde voy a sacar? Mejor le voy a pedir recursos al Señor. No, él no pidió eso, él pidió sabiduría. Y por él haber pedido sabiduría, entonces Dios le dio todo lo demás. Y esto nos lleva a reflexionar en que el camino de la bendición de Dios es el camino de la sabiduría. Volvamos al versículo 5. Y aquí hay 3 palabras clave que la vamos a ver detalladamente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Abundantemente. El Señor, este mundo está lleno hay muchas personas que son incrédulas, que aborrecen la palabra del Señor, que pisotean su nombre y hacen y deshacen con el nombre de nuestro Dios. Y el Señor les da. Y también, ¿y nosotros qué pasó? Bueno, el Señor, si nosotros le pedimos al Señor en el marco de su voluntad, ¿Él no nos va a responder? Claro que sí. Y esto todo el Señor lo hace sin esperar nada a cambio, sin reproche. Podemos ir a Él cuantas veces nosotros querramos. El Señor no nos va a decir, oye, viniste ayer,
viniste de nuevo por sabiduría. Si ayer yo te la di, ¿para qué me la estás pidiendo hoy? ¿Ya no te alcanzó la sabiduría que te di ayer? No, ese no es nuestro Dios. Si nosotros fuimos ayer, Él quiere que nosotros volvamos hoy, que volvamos, que estemos en comunión con Él ahorita y también mañana. Pide libremente que yo te lo voy a dar. Y eso Él no nos lo da para humillarnos. Dice, le será dada. Y el Señor no toma en cuenta si nosotros somos dignos o no. Él sí, si nosotros oramos, Él va a responder. Sí, no, espera. Y esto significa que no debemos albergar actitudes que estropeen o perjudiquen esa relación que tenemos con nuestro Señor, porque Dios es nuestra última esperanza. Si voy a estar dispuesto a ir continuamente ante su presencia, es porque voy a cuidar esa relación. ¿De qué me vale enojarme con Dios porque me están pasando miles de problemas? Si a la final voy a terminar buscándole en oración. Bien. Ok. Mateo 21:22 dice así, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Juan 14:13-14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Santiago 1:6, parte A, dice, pero pida con fe, no dudando en nada. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿estamos dispuestos nosotros a poner nuestra vida en manos de Dios? Romanos 4:20 dice, tampoco dudó, hablando de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y Abraham no dudó en incredulidad cuando esperó que Sara diera a luz a Isaac. Y ahora pregunto, ¿lo que experimentó Abraham fue una fe en el que no tuvo ni una pizca de incredulidad en ningún momento? No. Nosotros sabemos por las escrituras que Abraham tuvo su momento de duda, tuvo su lucha. Génesis 17:15 al 19 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a este hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Hermanas, entonces significa que el que duda en un momento dado ya se perdió el asunto. Estoy orando aquí, ay, dudé, ya se quedó esa petición a medio camino, no llegó al Señor, ya. ¿Y quién en este mundo de pecado podrá tener una fe que no esté manchada con alguna duda? Por eso yo creo que Santiago no es eso de que, o sea, no es esa parte de la oración, de lo que se está enfocando, lo que quiere que nosotros aprendamos. Dice Santiago 1:6, de la parte B al 8, vamos a leer todo, terminar, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hermanas, las ondas del mar nunca van a ser iguales. Dependen del viento. Y Dios no quiere que nosotros hoy usemos su sabiduría y mañana la sabiduría del mundo. No.
Eso no es lo que Dios quiere en nuestras vidas, para nuestras vidas. Dice, si nosotros nos dejamos apresar de la duda, de la incredulidad, en medio de la aflicción, vamos a estar en un tornado de, ay, ¿será esto? Ay, ¿será aquello? Ay, Dios mío, ¿qué le habrá pasado? Las ondas nunca van a ser iguales. Y aquí Santiago está hablando es de una manera de vivir. Y vamos a inquietar el alma desde que dejamos de descansar en Dios. Al instante. Inconstancia. Antes que se me olvide, hermana, el personaje o la persona que más o menos podemos representar en estos versículos es a un hombre que pierde su trabajo y entra en un estado de ansiedad. Viene él y que, bueno, pero ya perdí el trabajo, voy a buscar en el periódico, voy a ver en los resultados para ver dónde es que hay un trabajo, dónde puedo conseguir. Viene, lo llaman y que sí, venga a la entrevista. Llega el día de la entrevista y le dice, ay señor, es que se nos olvidó llamar y ya nosotros conseguimos empleado. Se decae el asunto y asimismo se decae el ánimo. Porque todo depende del viento de la circunstancia que está así como el mar. Y Dios no va a honrar a ese individuo en ese acto de desafío a la fidelidad de Dios. Inconstancia, ahora sí. La idea aquí es que al estar como las olas del mar, no está firme sobre la roca, está sin fundamento sólido, no tiene donde fundamentar y solidificar su vida, y eso lo va a afectar. Por eso dice que es inconstante en todos sus caminos, y esta no es la única vez que Santiago va a hablar sobre el hombre de doble ánimo. En Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, ¿dónde radica el problema del hombre de doble ánimo? Dice Santiago que en el corazón es que está el problema. Y ese hombre representa al doctor Merengue, a este que encontramos aquí. Ese es el doctor Merengue, de una forma, de una forma cristiana, porque este personaje, una parte de él quiere hacer las cosas a la manera de Dios y probar para ver si le va bien, pero otra parte de él quiere hacer las cosas a su manera en independencia de Dios. Y él actúa como si tuviera doble personalidad. Y esa es la idea de la palabra aquí del hombre de doble ánimo. Tiene dos almas. Y entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que nos involucremos en oración, de tal forma que nosotros podamos involucrar toda nuestra mente, todo nuestro corazón en esa oración. No es hacia el Señor, no. Dios quiere que pongamos nuestra vista en el Señor y de allí no la movamos. Que no se diga de nosotros como se decía del pueblo de Israel en Oseas 10:2. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Y hermanas, el pueblo de Israel tenía su corazón dividido entre los ídolos y Dios. Y Dios dice, yo voy a tratar esto. Recordemos, ¿cómo quiere Dios que le sirvamos? Con todo el corazón. ¿Cuál es la condición entonces del impío? Hemos estado hablando del creyente, pero ¿y qué de los que no conocen al Señor? Isaías 57, versículo del 20 al 21 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios,
para los impíos. Entonces, para los creyentes, para los cristianos, dice que la incredulidad nos hace vivir como un mar en tempestad, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Y los impíos, ¿cuál es la condición? No tienen un Dios del cual agarrarse. Y hermanas, esta vida no se puede vivir sin Dios. El hombre no ha sido diseñado para vivir independientemente de Dios. Y el hombre que intenta vivir sin Dios, que intenta vivir la vida loca, va a chocar con la piedra y va a quedar destruido. Y el Señor les invita especialmente a los que no le conocen al Señor. El Señor les invita a que se puedan refugiar por primera vez en su vida en nuestro Señor Jesucristo, para que puedas hacer una casa que esté fundada en la roca. Sin la sabiduría de Dios no podemos vivir la vida. Sin la sabiduría de Dios no podemos encarar las dificultades de este mundo. Sin la sabiduría de Dios no vamos a tener la senda y el camino para llegar a la eternidad y llegar en paz con el Señor. Y hermanas, nosotros ya tenemos aquí las directrices de lo que usted y yo tenemos que hacer continuamente y especialmente en esos momentos de aflicción, de turbación. Y hemos aprendido que debemos pedir a Dios sabiduría en oración y fe. Recordemos sabiduría, oración y fe. Que el Señor les bendiga, hermano, y el Señor nos ayude a poder vivir una vida piadosa en el que podamos vivir en abundancia y en riqueza, que es lo que vamos a estar viendo en el siguiente estudio. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos por este día, por esta noche, por cada una de las mujeres que están aquí. Gracias, Señor, porque usted nos da el privilegio de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso libro, por tu palabra que nos alienta. Nos has enseñado hoy que nosotros no tenemos sabiduría, pero esto nos exhorta a pedirte a ti, Señor, en oración y en fe. Señor, en este mundo de aflicción, de turbación, en donde hay tanta maldad, ayúdanos a vivir en sabiduría, Señor. Con sabiduría, responder sabiamente a cada una de las dificultades, para que con nuestra vida tu nombre sea glorificado y que nos ayude, Señor, a guardar un buen testimonio de ti, para que la honra y la gloria sea tuya, no nuestra, Señor, sino tuya. Ayúdanos a descansar en ti, a confiar y recordar que tú tienes el control de todas las cosas y que absolutamente nada se te escapa de las manos. Nada ocurre por casualidad. Tú tienes un plan, tú tienes propósitos y todos son perfectos, todos son maravillosos. Tú eres nuestro creador. Usted sabe cuáles son nuestras limitaciones. Usted nos conoce más que nosotros mismos, Señor. Así que ayúdanos, oh Padre, a poder descansar en ti. Gracias te damos una vez más, oh Padre, por este estudio, por este libro, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanas. Te alabamos, Señor, y agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te lo agradecemos. Amén. Amén.